Bienvenidos a nuestro primer capítulo de este podcast llamado Reloj de Medianoche. Mi nombre es Carol Y mi nombre es Miguel. y el día de hoy les vamos a hablar sobre la parálisis del sueño. Estás profundamente dormido, sumergido en sueños que te envuelven en la oscuridad. De repente abres los ojos, la familiaridad de tu cuarto te recibe, pero algo no encaja. Las sombras en las paredes parecen más alargadas, más inquietantes. Quieres moverte, pero tu cuerpo está paralizado, inmóvil como si fuera de piedra. Tratas de mover los dedos, un brazo, cualquier cosa, pero no puedes. El pánico comienza a crecer dentro de ti. Quieres gritar, hacer un ruido, llamar a alguien, pero tus labios no se abren, tu voz se ha apagado. En la esquina de la habitación algo se mueve. Al principio no lo distingues, pero sientes su presencia. Es una sombra que se desplaza lenta pero inexorable, acercándose más y más. Tu corazón late frenéticamente, cada segundo parece una eternidad. Sientes una presión en el pecho, como si algo invisible te aplastara, robándote el aire. El miedo te envuelve, estás atrapado dentro del propio cuerpo, completamente consciente, pero prisionero en la quietud. Bueno, Miguel, pero cuéntanos, ¿qué es la parálisis del sueño y en qué consiste? ¿Qué afectaciones tenemos o cómo se puede vivir esta situación? Bueno, pues la parálisis del sueño no es una simple falla del cuerpo como la ciencia lo explica. También tiene una explicación espiritual y tiene que ver con culturas y tradiciones antiguas. Es algo curioso, no es solo una falla del cuerpo, sino que se considera, según algunas tradiciones, como una invasión del plano astral hacia ti, donde pues algunas culturas creen que son momentos donde las entidades espirituales, visitas desde familiares hasta visitas de entidades del bajo astral, van a perturbar tu sueño, o en este caso, tu cuerpo despierto pero que no se puede mover. Ok, bueno, respecto a esta situación de las culturas, yo hice un poco de investigación claramente y encontré que hay registros en la cultura griega, en la cultura romana, sobre este fenómeno, se puede decir que es un fenómeno, ¿no? La parálisis del sueño. Y ellos le dan pues el nombre de su respectiva criatura o demonio o ente malvado. Y casi siempre coinciden lo mismo, que es como un ente que se posa sobre el pecho de la persona. Y ahí leí algo sobre las brujas de la noche, que está en la cultura, viene de la cultura de Inglaterra, Sí. pero también se comparte con la cultura canadiense y del norte de Estados Unidos. Entonces ellos hablan sobre que estas son brujas del bajo astral, que son malas como tal, y se posan sobre el pecho de las personas. También en Brasil hay una leyenda que se llama la posadeira. Okay. Entonces dice que la posadeira es como que, pero ahí lo hablan como un contexto menos tenebroso, ¿no? Porque dicen que es que una persona se acuesta muy llena y la posadeira que vive sobre el techo de tu casa, y además la describen como una mujer con un aspecto muy feo, con manos largas, pies cortos, básicamente una mujer muy tétrica, se posa sobre tu pecho. Pero en sí, de ahí no pasan las leyendas, pero sí está presente en todas las culturas. Bueno, aunque también, según la tradición esotérica, dice que el cuerpo astral, en realidad, en ese momento donde quedamos como quien dice, conscientes, pero no nos podemos mover, en realidad se considera, según esa tradición esotérica, es que quedamos atrapados entre el mundo físico y el mundo espiritual, o el mundo del sueño.
pues no sé si han visto la película de Sandman, ahí podemos notar cómo este dios Sandman pues puede viajar a través de ese mundo espiritual o ese mundo del sueño, o no me acuerdo cómo le dicen, el mundo de la vigilia, donde él visitaba esos sueños. Y pues también él tenía, así como había sueños bonitos, tenía esas pesadillas o esos monstruos que eran los que se encargaban de perturbar el sueño de las personas, ¿sí? Pues también tenemos, en ese caso, tenemos algunas causas de las presencias durante estas parálisis, ¿cierto? Y pues lo más aterrador en esas parálisis, como tú lo decías, Carol, es la presencia de, pues algunos dicen que son alucinaciones auditivas o visuales, ¿cierto? Pero también hay personas que dicen que no son solo eso, sino que también relatan apariciones de figuras, sombras o inclusive voces que llegas a escuchar durante esa parálisis. Y yo siempre me pregunto, ¿no? Porque yo creo que tanto a usted como a mí nos ha pasado la situación de la parálisis del sueño. Pero yo he llegado a pensar por qué siempre tiende a ser una situación traumática. O sea, por qué nos paralizamos en una pesadilla o siempre vemos como cosas muy grotescas. ¿Qué causa en nosotros, por lo menos? Si es por una parte espiritual, yo siempre me pregunto, ¿qué se abre dentro de mi mente o en mi cuerpo o en mi espíritu? ¿Qué puerta se abre durante el sueño? ¿A dónde vamos y qué hace nuestra mente? ¿Y por qué pueden traspasar como este umbral? Ese velo. Las cosas buenas y las cosas malas, pero casi siempre pasan más malas. O sea, ¿será que cuando dormimos nos vamos como a ese bajo astral en vez de ir como... o será que simplemente ellos son los que están esperando que esa puerta se abra? Y es curioso, ¿no? Porque hay personas que dicen que eso es algo científico, pero si mira lo espiritual tiene coherencia, porque, digamos, han habido casos de personas en cuanto a la psicología que estudian ese trastorno que le dicen, pues casi la mayoría describen el mismo espectro que ven: sombras humanoides que se posan junto a tu cama, seres encapuchados o muchas veces sin rostro. A mí, en mi caso, las veces que me ha pasado la parálisis del sueño, siento ese ser sin rostro, lo he llegado a ver, es como algo invisible, pero puedo ver su silueta. Y lo más común que la mayoría de personas dicen es la mujer de vestido blanco que se sienta sobre el pecho, que es llamada como la bruja nocturna o también conocida como sucubo, que más adelante les voy a comentar sobre aquellos demonios. Es que la ciencia también explica la parálisis del sueño, entonces yo tomé unos pequeños apuntes para guiarme y no desinformar. Entonces dice que esto sucede cuando estamos en la fase del sueño REM, que es cuando el cerebro bloquea el movimiento muscular de nosotros para que como que nuestro cuerpo y nuestra mente no se confundan y entiendan que estamos durmiendo pero soñando. Entonces esto evita que nosotros durante el sueño tengamos movimientos o como que vivamos el sueño en la realidad. Entonces la ciencia explica que nuestro cerebro despierta antes que nuestro cuerpo y hay como un pequeño bloqueo o un pequeño momento en el que no nos podemos mover, pero podemos escuchar y ver y estar un poquito conscientes. Pero aquí, o sea, yo no quiero poner en duda lo de la ciencia, porque es algo que hay personas que se han dedicado a es un estudio. Inclusive han hecho pues, estudios con las personas, con aparatos que pueden medir el sueño, como la reacción de las personas durante esos estados. Claro, pero entonces yo lo que pienso es, digamos, les voy a dar un ejemplo. Yo tendría, o cómo se dice, sí, yo tenía muchas parálisis del sueño, ¿no? Entonces en una de ellas comenzó como un sueño normal, era un sueño normal, o sea, y yo estaba soñando, yo estudié en un colegio de monjas, y no sé si tenga relación con eso. Estudié en un colegio de monjas y en el sueño era sobre que yo estaba con las monjas normal e íbamos a un cuartico pequeño y en ese cuartico había unas campanas. Cuando venían unas niñas corriendo y gritando y me decían, ahí viene, y yo, ¿qué viene? O sea, se supone que estamos súper tranquilos, normal acá. Pero sí te pasa que en el sueño venía una monja, como decir, malvada, como un tipo monja del conjuro. Así, entonces venía y yo intentaba correr. Y eso también me ha pasado, que cuando uno trata de correr en un sueño no puede. Pero lo más curioso fue que yo dije, no, pues yo estoy en un sueño. Me voy a sueño despertar. lúcido, Me voy a despertar. Y cuando abrí los ojos,
yo no me podía mover, pero sí escuchaba que muchas personas cantaban oraciones a mi alrededor. Wow. Entonces, oraciones que yo no me sé y que nunca he escuchado, o que yo al menos conscientemente no he escuchado. Y yo pues trato de cuidar mucho con lo que es la higiene del sueño, porque eso también es recomendable para evitar los trastornos Sí. del sueño y eso. Pero a eso es a lo que yo voy, o sea, sí hay una explicación científica, pero que hace que por lo menos yo vea cosas o escuche cosas o viva cosas que yo de pronto nunca he visto o no esté relacionada directamente con eso. Entonces es como un cuestionamiento que yo misma me hago. Bueno, y ahí tiene coherencia, digamos, lo que yo decía, según la creencia del esoterismo, es que de pronto en ese momento de tu parálisis de sueño está lo de la vulnerabilidad, en donde quedamos atrapados entre el mundo espiritual o el sueño, tienden a compararlos entre ese velo que hay entre esos dos mundos y el mundo físico. Entonces, como que en tu sueño estabas en ese momento donde venía un espectro, en el sueño te avisaban que venía ese espectro, y cuando despertaste, pues te sentiste en ese ambiente. Inclusive hay personas que dicen que cuando uno duerme es como un pequeño momento de muerte. Sí. O no sé, bueno, eso también tiene otra cuestión científica, de que no sé si les ha pasado que estás durmiendo y de un momento a otro, normalmente son sueños que estás en un puente alto y caes. Sí. Cuando caes, Pero ¡tam!, el golpeazo. a mí no me pasa que yo me caigo, ¿sabes qué me pasa? Que yo me estoy quedando dormida y yo siento que me tropiezo, o sea, como que voy caminando y voy a subir el andén y en el andén me tropiezo. Y yo digo, o sea, ¿será que hay gente que sueña? O sea, me refiero a que así como hay gente que sueña que se cae y pega el brinco, Sí. o yo que me tropiezo y pego el brinco, ¿será que otras personas sueñan otro tipo de cositas y pegan el brinco? O lo más común sería el caer y pegar el brinco. Y normalmente ese brinco es que en realidad te estás muriendo y es el corazón quien te pega el golpe. Bueno, fuera de eso, las parálisis, pues según la religión, aparte que han dicho que espectros, sombras y eso, humanoides, según la religión no son eso, son demonios que en ese momento de vulnerabilidad del sueño entran a quitarte tu paz. ¿Y cómo lo hacen? Te dejan sin movilidad, te asustan y pues ellos se alimentan del miedo, ¿cierto? Y pues hay creencias que aseguran que estas entidades son seres que se alimentan de tu energía vital a partir de esa sensación de miedo que sientes en ese momento, conocidos como parásitos energéticos o entidades astrales. No sé si te has visto la película de Insidious, que es toda una saga que me encanta el terror. Y pues Insidious de cierta forma te explica lo de la parálisis del sueño y también te explica lo de los viajes astrales, ¿no? Que hay gente que aparte de que le da la parálisis del sueño, tiene esa habilidad de salir de su cuerpo y explorar distintas Incluso partes. yo creo que le vamos a dedicar un capítulo a los viajes astrales, Sí. porque tiene mucha relación con esta cuestión Sí. de la parálisis del sueño, ¿no? Claro. Pero una cosa que yo quería mirar y que yo tomé mi apunte aquí, Ujú. dice que hay personas que durante la parálisis del sueño no solamente ven, sino que sienten e inclusive han llegado sexualmente. Entonces, pues yo quería, porque Ok. Miguel Ángel dominó un Los poco ese tema, incubus, y yo ya, quería más que me adelante, contara sobre eso. Sí, pues justamente lo de los incubus y los sucubus son depredadores nocturnos, ¿sí? Entonces son entidades del folclore o de la mitología antigua, tú puedes investigar, donde se mencionan mucho estos demonios, ¿sí? Son demonios menores. Inclusive vamos a hacer un capítulo donde podemos mencionar ¿cómo se dice? La jerarquía Demoníaca. ajá, donde hablaremos del demonio más poderoso hasta los menores, pero esos menores son tremendos, como estos sucubus e incubus. Bueno, y algo que hay que tener en cuenta, estos demonios se alimentan de tu energía sexual y de tu energía espiritual, pero hay que diferenciar algo entre estos dos demonios. Los demonios sucubus son demonios femeninos que seducen a los hombres, ¿sí? Y extraen su energía vital, pero a través del contacto íntimo, ¿cierto? Y los incubus, pues, son un poco más agresivos, son demonios masculinos que, pues, obviamente, van a atacar a mujeres y, pues,
las hacen sentir esa sensación de opresión, de ahogo, de que te asfixian, ¿cierto? Y pues también hacen estos encuentros íntimos no consentidos, ¿cierto? Y pues estos demonios no buscan placer, ¿cierto? Buscan es una vitalidad y buscan Como robarte. extraer la energía, Ajá. y en esto sí creo yo mucho. Ay, perdón. En esto sí creo yo mucho. Cuando las personas mantienen relaciones sexuales y de pronto tal vez le dediquemos un capítulo a esto, yo pienso que nosotros compartimos como cierta energía. O sea, las personas comparten energías en una Sí. situación. Entonces no se me haría nada extraño que estos demonios también vengan a recoger un poco de esa energía para pues estar bien, entre comillas. Bueno, además, hay personas que dicen que después de tener esa parálisis del sueño o momento vulnerable, se tienden a sentir exhaustas, se sienten perturbadas e incluso enfermas llegan a sentirse con el contacto de estos seres o demonios, ¿sí? Entonces ahí es como tú dices, ellos roban esa energía, esa vitalidad que tiene el cuerpo por medio de esos actos, pues no consentidos en el ser humano. E inclusive, según la historia y la religión, hay algo curioso, lo que yo les decía, esos demonios son mencionados durante la historia, pueden investigar, inclusive acá ahorita les voy a mencionar unos libros que son muy interesantes que más adelante podemos abordar a nuestros suscriptores. Son libros muy especiales que les podría gustar. Y por cierto, nosotros vamos a usar un nombre para nuestros suscriptores y de paso les vamos a comentar que pueden suscribirse en la cajita que está aquí abajo, comentar, y también tenemos un correo electrónico que se llama relojdemedianoche@gmail.com, donde nos pueden enviar sus historias y sus experiencias sobre diversos temas y nosotros pues contarlos en los capítulos dependiendo de lo que vayamos a hablar. Exacto. Bueno, entonces, continuando con la historia, en la Edad Media la iglesia ya advertía sobre esos demonios. Es más, decía que estos demonios corrompían el alma humana a través del deseo carnal, pero también lo usaban como una forma de amenaza, de amenaza, o sea, como que no puedes hacer esto porque te va a pasar esto y es malo. Entonces decían que eran asociados con castigos divinos o la acción del demonio para atentar a los fieles, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, algo con lo que asociaban esos demonios, por ejemplo, los sucubos, los demonios femeninos, asociaban a Lilith, la mítica primera esposa de Adán, que en un video podemos también hablar de ella. Es una historia muy interesante, vista como un símbolo de tentación y rebeldía femenina. Y en los incubos, pues, están mencionados en varios textos medievales, como estos que les voy a decir que tengo acá. Está el Maledus Maleficarum, o también conocido como el martillo de las brujas, menciona los incubos como esos demonios sexuales que acechan en las noches. También está el libro de Visitate Dei, que es la ciudad de Dios. Y está el libro más conocido, creo que tú también lo conoces, la Divina Comedia. Quien no leyó esa Divina Comedia, yo inclusive la vi en una obra de teatro, de Dante Alighieri. Eran pues seres que incluso podían dejar, pues en ese tiempo eran seres que podían llegar a dejar embarazos en las personas, en sus víctimas. Sobre eso he escuchado, ¿no? He escuchado situaciones en las que de pronto hay un embarazo espiritual y pues ahí implica ya otro tipo de liberación, porque no es como que usted pueda decir, o sea, no es como que uno se dé cuenta así por así de que esa situación sucedió, pero hay un proceso de liberación. Después de pronto podríamos abordar un poquito la parte de exorcismos y liberaciones, pero también yo tenía un apunte y es que yo no cuestiono la ciencia, vuelvo y repito, pero también digo, ¿qué pasa con las personas que tienen ciertos ataques espirituales durante la noche? Y se supone que si es una cuestión solamente del cerebro y del sueño REM, porque hay personas que aseguran amanecer con rasguños, con E moretones, inclusive llegar a embarazos o sea, inexplicables. embarazos espirituales, claramente, ¿no? Ajá. Embarazos No que han habido requieren- casos que digan que pues, han dado a luz un demonio, pero, No. pero sí O se han sea, de dado casos pronto de que películas que se han metido como en el sí. cuento, pero como tal, yo considero que puede ser un poquito antinatural. Y para esto pues ya hay otras herramientas como los exorcismos o las liberaciones o oraciones, pero sí me refiero a eso, o sea, digamos, y yo tuve una experiencia sobre eso. Una noche, pues yo tenía mucha gripa y estaba enfermita y pues no era capaz de dormirme bien. Pero hubo un momento en que yo quedé como piedra en pozo.
Y cuando yo me dormí, yo abrí los ojos, como al ratico yo sentí que no me dormí mucho tiempo, pero yo sentí que alguien me estaba ahorcando. Sí. Y yo decía, dentro de mí, porque pues yo actualmente profeso la religión católica, y yo decía, dentro de mí yo creo que muchos hemos dicho, la sangre de Cristo tiene poder, y yo repetía y repetía, pero yo sí sentía que un hombre me ahorcaba, no me hacía nada más, pero sí me ahorcaba, o sea, como esperando a que yo me ahogara. El caso es que como que yo creo que la sangre de Cristo sí tuvo poder en ese momento, Sí. y ya como que paró el ataque. Era pues la madrugada, yo creo, y yo no me levanté de la cama, yo simplemente como que me acomodé, yo dije, bueno, pues pequeño ataque espiritual, y me acomodé y ya, y continué, superé ese pequeño momento mío, porque siempre uno queda asustado, y me dormí otra vez. Pero ahí está lo extraño, cuando yo me levanté al otro día, fui al baño y me miré en el espejo, y tenía los ojos reventados, o sea, en el sentido de cuando una persona es asfixiada, Te quedan los ojos como rojos. quedan los ojos Las como venitas, rojos, sí. como carnosos, como que sí hay rastros de ese ataque. Sí. Y yo al otro día tenía esos rastros. Inclusive yo le conté a mi mamá que había sentido eso en la noche y cómo tenían los ojos. O sea, mi mamá es de testiga de cómo yo tenía los ojos así. Yo era así y con los ojos como si fueran un pedacito de carne. O sea, entonces ahí es donde yo digo, porque si es una cuestión del sueño o si digamos yo tuve una parálisis del sueño explicada por la ciencia, yo llegué a tener los ojos así. Debe haber una explicación, de pronto alguien sepa. ¿Cómo pueden llegar a afectarte físicamente? Llegar a tocarte. Bueno, aparte de eso, lo que tú me contabas, hay personas que aseguran escuchar voces, susurros amenazantes. E inclusive en mi experiencia de parálisis del sueño, las primeras parálisis del sueño que yo tuve, era que yo no veía nada, yo escuchaba voces susurrando. Inclusive un día yo tuve una parálisis del sueño aterradora, porque escuchaba muchas voces alrededor mío, ¿sí? Entonces es eso, no siempre es el contacto físico, sino también son voces, son presencias invisibles, a veces las ves muy claras. Bueno, respecto a eso tengo algunos relatos que tengo acá en el celular. Empezamos con los relatos. Con los relatos. Bueno, pues tengo estos. Déjame los busco. Y mientras se los busca, bueno, yo les voy a comentar que la dinámica para nosotros, pues es el primer capítulo, pero nosotros aspiramos a llegar a más capítulos y explicar más temas. También va a ser contar sus experiencias y contarlas de nosotros como tal, porque parte de que la motivación para crear este canal de YouTube y este podcast es poder compartir con ustedes nuestras experiencias y de pronto ayudarles a sentir un poquito de tranquilidad, porque muchas personas no creen en el ámbito paranormal y de pronto sí puede haber un poquito de explicación en las situaciones que suceden en sus vidas un poquito. Sí, calmar dudas. Bueno, acá encontré. Este relato pues dice la presencia opresiva de una figura oscura. Dice que muchas personas han reportado despertar y sentir que una figura con una forma humana, frecuentemente descrita como una sombra oscura, se posa sobre su pecho. Esa figura no solo inmoviliza al durmiente, sino que también parece observarlo con intensidad. A medida que la figura se acerca, la sensación de terror crece, haciendo que el miedo a no poder escapar sea abrumador. En algunos casos estas figuras se inclinan hacia el rostro de la persona, lo que incrementa la sensación de invasión y asfixia. Otro relato que hay acá es, digamos, los gritos y susurros y voces espectrales, donde algunas personas hablan de escuchar ruidos inquietantes que provienen de rincones oscuros de la habitación, como digamos del techo, de la puerta, y pues estos sonidos pueden variar desde susurros apenas audibles, que el corazón hace que tu corazón se acelere, ¿cierto? Y la fuente de estos ruidos nunca es visible. Es algo curioso. Cuando escuchas esos sonidos nunca los ves. Y yo tengo un trauma con eso, porque yo no soy capaz de dormir en una habitación donde la puerta se cierra. O sea, yo tengo que dormir con... O sea, yo odio las puertas. No me gustan las puertas. Y para dormir, tengo que tener la puerta abierta. Y mucha gente dice, no, porque yo esto ya lo he comentado con amigos y eso. No, pero ¿cómo vas a querer dormir con la puerta abierta? ¿Qué tal algo se te aparezca ahí parado? Y yo digo, precisamente, porque si se me aparece algo ahí, yo puedo salir corriendo. Pero si se me aparece algo ahí
y la puerta está cerrada, ¿qué hago? Y O si sea, te yo, encierra, tiene la por eso, puerta y abierta si y me te cierra. encierra. Bueno, la otra es la sensación de un mal inminente. Acá ya entra pues, los demonios, que es un tema pues recurrente en muchos testimonios. Y es una abrumadora sensación de fatalidad donde las personas describen sentir que están a punto de ser atacados o incluso morir. La incapacidad para moverse o gritar mientras sienten que una presencia oscura está cerca solo se intensifica. Y además, en muchos casos, la sensación de estar en presencia de la muerte es tan vivida que algunos la describen como uno de los momentos más aterradores de su vida. Y la última es las alucinaciones táctiles, donde pues mencionan mucho lo de los incubus, donde algunas personas también han reportado sentir presencias que las tocan o presionan especialmente sobre el pecho o el cuello, aumentando esa angustia. La sensación es tan real que parece como si una fuerza física estuviera actuando sobre ellos cuando en realidad no hay nada visible en la habitación. Inclusive una amiga que tenemos en común, ya nos pusimos a hablar de todo este tema y eso. Y ella nos cuenta que ella ha sentido parálisis del sueño, pero con una mujer. Ella dice que ella siente que es una bruja, pero como está en la oscuridad, pues no puede verla, solamente es como que imagina que es una bruja. Sí. Pero ella nos contó, y te acuerdas que Sí. ella nos dijo que ella sentía que como que se ponía sobre su cara, o sea, la cara de la bruja sobre la cara de ella, y ella sentía como tenía así como los dientes muy cerquita de su cara, como si en cualquier momento la fuese a atacar, y como que tenía una bocotota donde prácticamente su cara completa cabía. Y es que es eso, ¿no? A veces no los vemos, pero es como que si un sentido nos dice cómo son, cómo los podemos sentir, si son grandes, son pequeños, inclusive si hasta tienen la boca abierta. Yo cuando tenía la parálisis sentía la respiración de esas presencias, y era una respiración abrumadora, sofocante, era horrible. Bueno, tomando el tema otra vez, tenemos algunas interpretaciones religiosas y textos sagrados. O sea, eso es algo que ha pasado durante la historia, e inclusive la Biblia lo ha mencionado. Acá tengo algunas citas bíblicas. Por ejemplo, en Efesios de 6 al 12, no los mencionan de una forma tan directa, pero ustedes saben que la Biblia habla de muchas formas muy metafóricas, pero tratan de hablar sobre el tema. Dice en Efesios del 6 al 12, dice: porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra pros. Perdón, pero es que no leo mucho la Biblia y me traba un poquito. Leo otra vez. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Otro capítulo que tengo acá es en Job, que podemos hablar un capítulo sobre Job, que es muy interesante. Él tiene una historia sobre los ángeles, donde podemos conocer a profundidad la geología. Bueno, los de Job en este capítulo 4 del 13 al 16 dice que entre pensamientos inquietantes, visiones nocturnas, cuando cae un profundo sueño sobre los mortales, el miedo me sobrevino y el temblor hizo que todos mis huesos se estremecieran. Un espíritu rozó mi cara y el pelo de mi cuerpo se erizó. Se detuvo, pero no pude ver su rostro. Una figura me miraba y yo quedé inmóvil. ¿Ves? Entonces es como esa... Y como que hay registro, o sea, pues la Biblia es un libro demasiado antiguo y también nos demuestra que hay registro de que la parálisis del sueño nos ha pasado al menos una vez en la vida, ¿no? Y que también le ha pasado a muchas más personas. Acá tengo otro. Daniel, versículo 10 del 8 al 9, dice: me quedé solo, mirando aquella gran visión. Ya no me quedaban fuerzas, el rostro se me desfiguró y quedé totalmente indefenso. Entonces oí una voz que hablaba y al oírla caí desmayado, rostro en tierra. Entonces ahí, por ejemplo, podemos hablar sobre las voces que podía uno escuchar en esa parálisis. Algunas pueden ser voces positivas. Nadie dice que todas las parálisis del sueño son negativas. Muchas veces hay personas que dicen que tuve contacto con mi familiar que recientemente murió, pude ver hasta mi mascota, la pude llegar a ver. Entonces es eso. Sí, inclusive una amiga mía me contó que cuando su perrito murió, pues ella ya me había contado como que las noches antes como que había tenido parálisis del sueño y ella vio a una niña con el cabello negro parada de frente a la cama de ella. Y cuando su perrito murió, ella siguió observando a la niña
pero ella de cierta manera relacionó como la muerte de su perro con la presencia de la niña, como que había un pequeño aviso ahí Claro. entre esa situación. Entonces, sí, de pronto a veces pueden ser parálisis que te avisen cosas, y podemos hablar también de, eso se puede relacionar un poco con los sueños premonitorios, ¿no? Sí, también. Bueno, y como todo, también les tenemos, o sea, las formas de afrontar esas parálisis. Bueno, yo lo digo más desde puntos más religiosos, cómo protegerse de rituales y consejos espirituales. Pues si alguna vez te enfrentas a estas parálisis, ¿cierto? Entonces, pues digamos, la oración y la protección espiritual es de gran ayuda, rezar antes de dormir, o inclusive cuando estás en ese momento de parálisis, invocar a Dios. Pues muchas veces hay personas, los creyentes cristianos dicen que les ha funcionado en esos momentos difíciles de parálisis. Hay otros ya son más alternativos, como los amuletos y pues oye, objetos sagrados como las piedras, los Esto atrapasueños. es más como de las creencias de cada quien, ¿no? Porque pues nosotros aquí no venimos como a exigirles, no, tienen que ser con oración, no, o sea, va como a tus creencias, a lo que te hace sentir más tranquilo y lo que te genera más confianza, lo que ya conoces. Sí. Bueno, y como todo, pues también les tenemos la forma de curarse de esas parálisis. En todos nuestros videos vamos a tratar de buscar explicación y soluciones, posibles soluciones. Entonces, pues tenemos las alternativas religiosas, ¿cierto? Como la de los cristianos, que es la oración y protección antes de dormir, o inclusive si estás en ese momento de debate en la parálisis del sueño contra ese espectro o entidad demoníaca, pues orar y invocar el nombre de Dios, ¿cierto? Y como tú decías, cuando mencionaste lo de la sangre de Cristo y se fumó. Otra forma ya es algo más aparte, los amuletos y objetos sagrados con piedras, los atrapasueños, que inclusive pues en algunos casos ha habido personas que dicen que sí les ha funcionado los atrapasueños. También están las limpiezas energéticas, desde un huevo, desde sahumerios, inciensos, que pueden ayudar porque muchas veces dicen que hay lugares que influyen en atraer esas energías, hay lugares que tienen esa atracción, e inclusive hay gente que dice que nunca duermas con un espejo en tu cuarto o un televisor. Nosotros es curioso, nosotros dormimos con un espejo en nuestro cuarto. Inclusive llegamos a tener dos espejos, uno frente al otro, Ajá. y había personas que decían que eso cruzaba energías, que eran puertas, pero yo creo que eso nos da para otro capítulo, la cuestión de los portales espejos energéticos y los Sí. espejos. Otra protección es visualizarte como una luz blanca, visualizar antes de dormir que tienes una barrera. Sí, muchas veces también hay algo que dice que la mentalidad, lo que tú piensas, atraes. Entonces es eso, trata de pensar, no pensarlo como algo imposible o algo que te va a afectar siempre, sino piensa la posible solución de que tú piensas que mañana va a ser un día excelente, no voy a tener sueños como esos, porque por ejemplo yo era una persona que los tenía muy seguidos. Las primeras veces que tuve parálisis del sueño no dormía. Yo le Inclusive, ponía videos de YouTube, Sí, para poder videitos dormir. para que pudieran. Pero ya después ya me mentalicé de que, o sea, son momentos muy extraños donde me pasa la parálisis. Bueno, y en ese caso pues nos queda la conclusión, ¿no? Esa línea delgada entre el mundo espiritual y lo físico, entre saber si la parálisis del sueño es algo científico, algo espiritual. Yo pienso y siento que sí pueden haber parálisis del sueño que se presentan desde el ámbito científico, pero también pueden haber parálisis del sueño que se presentan desde el ámbito espiritual. Entonces, pues, igual nosotros no venimos acá como a decirles, no, las cosas tienen que ser de esta manera o de la otra, no. Pensamos que también ustedes tienen que sentirse cómodos y ayudarse de la manera que mejor les parezca. También yo les tengo unas recomendaciones desde el ámbito más científico y más de la salud, que es, por ejemplo, mantener una higiene del sueño correcta, o sea, dormirse como en cierto horario, despertarse en cierto horario, no dormirse estresados, relajar la mente, evitar las pantallas antes de dormir o de ver videos muy traumáticos. Y E inclusive llegan a decir de que no comas dulces antes de dormir. o no comer muy pesado antes de Ajá. dormir, porque yo tenía No una comas amiga dulces. que siempre que comía sándwich en la noche soñaba y tenía más pesadillas. Entonces, pues, sería eso, simplemente como que tratar de verle el lado positivo a las cosas y no hundirnos tanto en las situaciones o en las malas experiencias que tenemos al dormir.
Y respecto a eso, pues queremos saber sus opiniones, nos pueden dejar sus opiniones en los comentarios e inclusive nos pueden enviar su experiencia a nuestro correo, que lo vamos a dejar en la descripción de este video para que nos puedan escribir y mandar mensaje para en un próximo video leer sus experiencias Y de sobre la pronto parálisis tal del sueño. vez también nosotros buscar ayuda y consejitos para que puedan enfrentarse a Sí, esas situaciones. acá la idea es tener un aprendizaje dinámico, Y entre estar todos. aprendiendo lo que yo sé, te lo enseño y lo que tú sabes me lo enseño. Entonces, como que ese camino de aprendizaje entre todos. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales. El podcast estará disponible en Facebook, Instagram, Spotify, aquí mismo en YouTube y también TikTok. nosotros tenemos, y en TikTok, y también nosotros En tenemos nuestros nuestras redes perfiles, sociales. que también las vamos a dejar independientes. en la descripción por si les interesa, ahí también va a haber contenido. Y nada, pues con esto terminamos nuestro podcast del día de Nuestro hoy, primer Karen. café. Sí. Y pues tenemos ya, nos ideamos la idea de cómo decirles a ustedes, nuestros seguidores, les vamos a decir nuestros crononautas. Crononautas. Sí, Entonces, esta es la despedida, pero nos vemos pronto. en nuestro próximo video de podcast con Reloj de Medianoche.